cada familia hay alguien que no se calla. Bueno, pues en la nuestra somos dos. Sí, y en lugar de terapia decidimos prender un micrófono. Así nació Ni Cómo Callarnos. Somos Ana y Lili y queremos conectar contigo a través de nuestras historias en este podcast. Bienvenidos, comenzamos. Hola, soy Ana Laura y hoy les hablo desde México. Este episodio es especial. De esos que cruzan el Atlántico pero que se sienten muy cerca. Hoy Lili está en Madrid, imagínense qué increíble, conduciendo una entrevista que estoy seguro les va a encantar. Pero quise estar aquí para presentarles personalmente a nuestro invitado, porque su historia toca algo muy profundo. La familia, que aquí en México es algo importantísimo, y también toca la memoria, y todo eso que se hereda sin que te des cuenta. Daniel Waldburger es la cuarta generación al frente de la Casa del Abuelo. Esta Casa del Abuelo es una de las tabernas más antiguas y queridas de Madrid. Daniel creció ahí, literalmente entre mesas, platos, meseros, conversaciones, y hoy le toca cuidar este legado. Además, no solo eso, también ya escribió un libro que se llama igual que La Taberna, La Casa del Abuelo, donde no solo cuenta la historia del restaurante, sino que también más de 100 años de historia de España, vistos desde una cocina que nunca dejó de abrir sus puertas. Esta no es una charla sobre comida, nada más. Esta es una conversación sobre identidad, sobre lo que se hereda y sobre la responsabilidad de sostener una historia en un mundo que todo el tiempo quiere ir más rápido. Si no, lo sabremos todos que vivimos corriendo. Los dejo con Lili y con una conversación que, aunque ocurre en Madrid, podría estar pasando perfectamente aquí en cualquier mesa de México. Este episodio tiene algunos detalles de audio de origen. Decidimos publicarlo así porque la conversación lo vale. Gracias por escucharnos. Daniel, muchas gracias por la entrevista. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Me gustaría preguntarte y decirte que parte de las cosas que más me gustaron a mí sobre tu libro, que fue donde inició ahí mi amor por la Casa del Abuelo, si bien he sido asidua visitante a tu restaurante, a mí me gustaría saber, como parte de la Casa del Abuelo, que es una historia viva, ¿qué significa para ti haber nacido dentro de una familia con tanta historia? Restaurantera hablamos. Bueno, muchas gracias Lili a ti por venir y estar desde México. Para mí es un honor que vengáis desde tan lejos a visitarnos. Una maravilla. Y a tu pregunta, pues para mí es un orgullo el poder pertenecer a una familia. Yo ya en la cuarta generación, que todavía seguimos con nuestro negocio humilde de la gastronomía típica madrileña, española, e intentar difundirlo, e intentar agradar a todos los clientes que, antes venían del barrio y hoy en día vienen de todas partes del mundo. Exacto. Bueno, en nuestras culturas, tanto la mexicana como la española, la figura del abuelo es alguien muy importante. ¿Quién fue el abuelo que le dio el nombre a esta casa y qué valores siguen siendo parte de esta institución como figura de los restaurantes en España? Como bien dices, Lili, al final México, España, Latinoamérica, somos hermanos y todos hemos recibido, yo creo que una misma cultura, un legado en el cual la familia ha sido un poco siempre la clave de nuestra supervivencia, de nuestro querer hacer, es un poco todo. Y el patriarca un poco siempre, ¿no?, de la familia, el más respetado, el que más sapiencia acumulaba, era el abuelo. Es el abuelo hoy en día todavía. En mi caso, fue mi abuelo, realmente, porque si me remontó generaciones anteriores, pues no había abuelo, era mi bisabuela, que, se casó o se emparejó con el encargado de la tienda en la época, pero realmente no era la línea sanguínea para mí.
Claro. Fue mi abuelo realmente un poco el patriarca y un poco el artífice un poco de consolidar un poco la familia. Aún así, fíjate, a pesar de ello no tuve la suerte de conocerle, pero estuvo presente en mi vida, ¿no? Pues por comentarios de mi madre, Claro. o de los empleados, o de la gente del entorno. Okay. A ver, a lo largo de la historia, el restaurante ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, bueno, las acabamos de vivir, cambios sociales profundos. ¿Hubo algún momento en el que sentiste que todo el legado podría desaparecer? Sí, la verdad es que a veces te encuentras con incertidumbres, te encuentras con situaciones en las cuales inicialmente es muy duro. Que te voy a contar de una pandemia en la cual dices, esto es el fin, ya no llegamos, no. Es verdad que yo siempre al final, y he hecho en mi novela, lo expuse, vuelvo a la historia y vuelvo un poco atrás. En el caso de la pandemia se vivió hace un siglo. La mal llamada gripe española. Exacto. Mal llamada, porque era una gripe que venía de Estados Unidos, América. Ya la vivió. O sea, ya se vivió. Con lo cual, a mí al final siempre me ha motivado el que la historia, la humanidad y en el caso nuestro, familia, siempre ha sobrevivido. Es nuestro destino, la supervivencia. Y siempre encuentras un camino para salir de todos los problemas. Siempre hay un camino para resolver las cosas. Y eso lo enseña la historia. Y en el caso del abuelo, clarísimamente. Con lo cual, bueno, pues en esas situaciones que inicialmente te pegas un buen susto y dices, madre mía, al final si recapacitas bien, miras un poco atrás, dices, saldremos. Bueno, y también tiene mucho que ver con esa visión de optimismo, porque se requiere, pues sí, mucho conocimiento, pero también siempre un poco, llámale como quieras, un grado de fe, un grado de optimismo, mirar para atrás y darte cuenta que la historia ya nos ha llevado por ahí y salieron y saldrán pues las veces que sean necesarios mientras haya actitud, me parece. Sí, es lo que dices tú, el optimismo es fundamental, hay gente más pesimista, más optimista, pero en esta vida yo creo que al final hay que ser optimista, como bien dices, es decir, es un regalo el estar aquí, que podamos vivir y que podamos disfrutar. Hay que mirar adelante, hay que salir de todas las situaciones como lo hicieron las otras generaciones. Más, menos dificultad. Realmente nosotros no nos podemos quejar de nada. Cuando yo pienso, mi generación ha sido una privilegiada. No hemos tenido problemas realmente. Es que comparado con otras generaciones, nuestras han sido muy, muy light. Y espero que para las próximas generaciones venideras les deseo lo mismo que yo he tenido, que ha sido un camino de rosas. Realmente sí, hay que trabajar, hay que tal, pero no hemos tenido problemas como tuvieron mis abuelos o mis tatarabuelos, con guerras, con cosas complicadas. Yo deseo que sea lo mismo para las próximas generaciones, pero sobre todo, de todo esto al final, lo más importante, por lo menos para mí, que yo veo que queda, y también de generaciones anteriores, es esos valores familiares. Esos valores familiares yo creo que son los que te permiten salir de muchas situaciones más complejas, de tener el apoyo de otras personas que realmente van en tu misma dirección. Y otra vez, eso yo veo también a un futuro un gran reto, porque esos valores familiares están cambiando. Hoy cuando ves a la gente, con la poca natalidad que hay, un poco la desunión de las familias, a mí eso me preocupa un poco más, porque eso sí que son unos valores que nosotros llevamos desde muchas generaciones preservándolo. Veo que está cambiando y eso a mí sí que me despista o me lleva
bueno, no sé a qué formulaciones va a haber en el futuro, ¿no? Claro. Sí, bueno, si bien está cambiando mucho, también es que quizá hay cierta, no lo digo como una cosa tácita, pero cierta evolución en algunos sentidos. Hace rato hablábamos un poco de tradición y de globalización. ¿Cómo se protege un lugar histórico sin convertirlo en una pieza de museo o en un lugar de entretenimiento? Bueno, al final es una pieza de museo, porque al final, después de tantos años, se convierte en una pieza de museo. Nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Intentar preservarlo, ¿vale? Lo más fiel a lo que ha sido la casa del abuelo desde principios de siglo. Sin, lógicamente, sabiendo que vivimos de ello, con lo cual no tenemos la suerte o no suerte, ¿no? De tener un establecimiento que yo cobro una entrada y enseño mis cosas, ¿no? Nuestra filosofía es que la gente siga, porque aparte de las paredes, de los elementos que llevan 100 años, nosotros también lo que defendimos es una cultura gastronómica de aquí, de hace 100 años, ¿vale? Con lo cual, esa es un poco nuestra entrada a estos sitios, ¿no? Esa vivencia, esa experiencia. Y eso es lo que intentamos preservar. No es fácil. Las modas cambian, la alimentación cambia, todo cambia y eso al final muchas veces pues repercute también en la economía. Es decir, pues si hoy está de moda que la gente coma esferas de alginato con, pues bueno, pues nuestras gambas al ajillo, pues hay temporadas donde no están tan de moda y vendemos un poco menos y nos adaptamos un poco a la economía que hay, ¿no? Aunque fíjate que yo al final siempre pienso que siempre volvemos a lo auténtico. Y yo creo que hoy en día en Madrid estamos volviendo a revivir la vuelta a lo de toda la vida. Y yo veo más afluencia de gente que quiere conocer unos buenos callos o que quiere guisar comer unos buenos callos y ya no se guisan en casa, Claro, como lo hacían nuestras madres, y que buscan eso. Entonces, pero bueno, eso es hoy en día. Seguramente dentro de 20 años comeremos pastillas espero que no, espero que no. y las gambas al ajillo serán. Pero yo siempre pienso, al final es nuestra función el preservar esos valores, esas recetas, esos elementos auténticos desde hace siglos que han perdido, o sea, que han estado, que están y que estarán. Me encanta, una de las cosas que más me gustan de la casa del abuelo y justamente de donde estamos ahora, que es de las primeras sucursales, sobre todo la original, ¿no? Estar en una barra, o sea, justamente es eso, o sea, el encanto de tener un lugar tan tradicional, manteniendo ese espíritu de cuando empezó, ¿no? De acuerdo a tu libro, o sea, yo he estado viniendo a tu restaurante durante algunos años, pero siempre regreso al original y la razón es que me gusta mucho. ¿Cómo mantienes esta taberna pequeñita sin que pierda su alma? ¿Es la gente, es el ambiente, es el lugar? ¿A qué se lo atañes tú? Siempre la gente, Lili. ¿Sí? La gente. El abuelo es una taberna popular. De hecho, el nombre, el abuelo, se lo dio la clientela al vino. Okay. Siempre, siempre las personas son los que dan la identidad al establecimiento. Por supuesto que nosotros lo acompañamos y cuidamos los elementos que queden como estén, los productos, la gastronomía, pero para nosotros siempre, siempre las personas es lo fundamental de la casa del abuelo. Igual que es un poco la filosofía de la familia. Nuestros empleados que han pasado años, han hecho toda su vida laboral en las casas, nuestros clientes que repiten, que vienen, es parte de la familia. Eso es lo bonito de este concepto. La familia, las personas, es lo que nosotros ponemos
en el centro de todo. Y es lo que yo pienso da esa calidez y esa especialidad a nuestro establecimiento. Y lo tiene, mucho, me parece a mí. Llevaste el nombre del abuelo más allá del restaurante. Y bueno, hasta los viñedos de Toro, que también me gustaría platicar sobre eso. ¿Cómo nació este proyecto y por qué decidiste que el vino debería formar parte de esta historia? Bueno, es otra vez, mirando la historia, el vino ya hacía parte de la casa del abuelo. Y de hecho, mi abuelo montó una bodega en un pueblecito de Casarrubios del Monte. Él montó esta bodega, bueno, sabes que las tabernas en Madrid empezaron como despachos oficiales de vino, eran establecimientos oficiales para la venta de vino. Entonces, mi abuelo vio claramente y dice, bueno, aquí el negocio es la venta de vino, yo estoy revendiendo vino, pues debería empezar desde cero. Y así, el margen que tienen los productores de vino, pues lo voy a tener yo adicional. Y como te dije, él, cuando pudo y consiguió tener ahorrado el dinero para invertir en la bodega, montó la bodega. Por razones de la vida y en la siguiente generación, esa bodega pues, se perdió. Y yo siempre dije que el contenido del vino, de la elaboración del vino, no es parte de nuestro ADN y que había que volver a recuperarlo. Y de hecho estuve mucho tiempo mirando por la zona, zonas de vinícolas, y bueno, al final me gustó mucho una zona vinícola en la ribera, al final de la ribera, o a mitad de la ribera del Duero, como es Pueblecito de Toro, que tiene también una historia extraordinaria en la producción de vino. Y me tiré la manta a la cabeza y compré unos viñedos y empezamos a producir el vino que hoy conocemos aquí. Y aparte del vino de Toro, de tu marca, ¿tienes, o sea, tu vino hoy se consume en otro sitio, aparte de la casa del abuelo? No, el vino de la casa del abuelo es exclusivo para la casa del abuelo. Es verdad que elaboramos vinos similares con otra marca que lógicamente vendemos en otros establecimientos. Bueno, al final ayuda un poco a cubrir los costes de nuestra bodega, la venta a otros sitios y bueno, y la capacidad que tenemos pues también nos da un poco para ir pues, a otros mercados, a otros clientes. Ya te digo, no en grandes proporciones porque nuestra bodega es relativamente pequeña, producimos 100.000 litros al año, no producimos más y realmente está pensada para nuestros establecimientos hosteleros, la casa del abuelo. Pero bueno, económicamente siempre tienes que intentar buscar los máximos, tenemos esa pequeña capacidad de sobreproducción que tenemos para vender en otros lugares y así lo hacemos. ¿Y tienes planes de alguna expansión? ¿Has pensado en eso? Sé que tienes como mucho en la cabeza, pero... Sí, a ver, nosotros un poco, y volvemos a nuestro tema familiar, la casa del abuelo, y es una de las cosas que yo siempre dije, y va también con la filosofía un poco de la vida del abuelo, es decir, si nosotros queremos sobrevivir, siempre lo ha hecho el abuelo, queremos sobrevivir la familia, tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque las familias se van haciendo más grandes. Claro. Entonces, al final, las necesidades son más grandes. Nos obliga a crecer. Nos obliga a estructurarnos de forma diferente, más profesional. Pero debemos crecer si queremos mantener la familia del abuelo. Es un reto. Y hay que prepararse, y hay que organizarse. Pero pensamos que la vía va a pasar un poco por crecer. Sí. En un momento clave, Casa Siriaco, otro restaurante centenario de Madrid, estuvo a punto de convertirse en un McDonald's, hablando de globalización. ¿Qué te motivó personalmente a involucrarte en su rescate? Bueno, como sabes, yo soy un enamorado de esta gastronomía, que no solo es la gastronomía, sino que yo entiendo que es parte de nuestra cultura, de la cultura madrileña y española.
Y en este caso en Madrid montamos hace ya más de 10 años una pequeña asociación con tabernas y restaurantes que tienen más de 100 años en Madrid. Somos muy poquitos, porque en la Comunidad de Madrid habrá unos 30 establecimientos con más de 100 años y en la asociación ahora mismo somos 16. Y lo creamos un poco para defendernos y para defender ese convencimiento que tenemos de reivindicar nuestra parte histórica en esta ciudad. Estos restaurantes y estas tabernas centenarias tienen un problema importante que es la continuidad, es el relevo generacional. Como te hablaba antes, el concepto de familia está cambiando. Ya no es tan claro como antes que los hijos iban a seguir lo que los padres hacían profesionalmente. Hoy en día esto cambia. Y fue un poco el caso de Casa Ciriaco. Casa Ciriaco llegó al final por no tener un relevo generacional. Yo, aparte de creer fielmente y reivindicar fielmente que estos sitios son parte de la historia, como te he dicho, de Madrid, es que también pienso que tienen un potencial comercial enorme. Claro. Ya como hombre de negocios, pienso que tienen un potencial económico enorme porque son sitios muy diferenciadores de otros restaurantes o de otros. Icónicos. Y muy diferenciadores, es decir, si tú te fijas en estos establecimientos centenarios, cada uno tiene un concepto muy definido, muy diferenciado. Pues en la Casa del Abuelo tienes los gambas al ajillo, que es el plato estrella, y en Casa Ciriaco tienes la gallina pepitoria. Es decir, no es una pizza, no, muy diferenciado. Y bueno, pues igual que en el viñedo yo pensé que había que rescatarlo por estos dos temas, por convencimiento, ya te digo, como potencial comercial y como mantener la historia. Y lo hice con mi colega Alfonso, que es también dueño de otra taberna centenaria que se llama Casa Alberto, que está aquí en la calle Huertas. Y los dos tuvimos claro que era una responsabilidad y también una oportunidad. Y así lo recogimos en 2017 y bueno, pues hasta la fecha seguimos en ello. Qué maravilla. A partir de esta experiencia, ¿qué le dirías hoy a los empresarios restauranteros en México que sienten que sus proyectos tradicionales están amenazados por la globalización de este negocio gastronómico tan competido? Que perseveren, que sigan. Tienen un producto muy diferenciador. Nunca será comparable una elaboración artesanal a una elaboración industrial. Estas grandes cadenas al final elaboran de forma industrial y lo que hablábamos antes, al final van a inundar el mercado y ahí aparece una buena oportunidad, que es la diferenciación que tenemos. Es decir, estos grandes van a copar todo el mercado, pero el mercado americano, el mercado europeo, el mercado asiático, vamos a tener restaurantes los mismos por todos lados. Y el ser diferenciador, yo creo que a la gente, no creo, a la gente es lo que busca. Es cuando ellos viajan, quieren visitar y quieren ver lo autóctono de cada sitio. Y ahí no tienen competencia con estas. Ahora, es una competencia dura a nivel económico, a nivel precios, y hay que perseverar, hay que hacer las cosas bien y hay que trabajar duro para ello. Pero al final merece la pena el ser el dueño de tu propio destino. Muchas gracias. Me encantan tus respuestas y no sé si es porque me dices lo que quiero escuchar, porque quiero ver en México también esta tradición viva. España y México, como bien decimos, se parecen mucho y es cómo vemos el mundo a través de la comida. Cuando un mexicano entra a la casa del abuelo, ¿qué crees que reconoce como algo familiar? Yo vuelvo un poco a la gente, somos hermanos, esa espontaneidad, ese encontrarnos, hablar, yo creo que lo tenemos en México. Y en el producto, pues nosotros tenemos la vainilla y en México le gusta el chile. Claro. Tenemos muchas cosas en comunes y eso lo percibe inmediatamente.
decidiste convertir esta historia en un libro que, como bien sabes, es de mis favoritos. ¿Fue más un ejercicio de memoria familiar o una forma de defender la identidad gastronómica y la hostelería tradicional? Fue un todo, era una necesidad que yo tenía. Ya sabes que yo no soy un escritor profesional, tardé muchos años en escribir esta novela, pero para mí era una delicia todos los veranos el poder dedicarle 2 semanas a ello y escribir año tras año varios capítulos hasta llegar al final. Para mí ha sido profundizar, aprender, visualizar, hacer resumen, conocer familia, clientes de todo este mundo. Y para mí era una necesidad que yo tenía. Y que la verdad es que al final cuando lo logras dices, pues yo creo que soy un poquito más sabio de cuando empecé o de cuando empecé a escribir la novela. Y eso al final, pues bueno, para mí ha sido muy satisfactorio. Y si encima otras personas lo disfrutan y dice que le gusta, y pues mira, ya un orgullo total para mí. A ver, sin revelar demasiado, yo sé que es una publicación que no tiene demasiados ejemplares hoy, pero mi sueño personal es que mucha gente lo lea. ¿Qué encontraría el lector latinoamericano en tu libro que quizá no imagina de un restaurante como La Casa del Abuelo? Pues lo que hablábamos antes, la unión que hay entre Hispanoamérica y España, que es mucha y de muchas formas. Y como te cuento yo en la novela, el primer cliente que tuvimos en La Casa del Abuelo, allá en 1906, el primero, fue un indiano. Casualmente. Que un indiano, sabéis que es un español que emigró a América, ¿vale? Que hizo fortuna y que cuando hacía la fortuna, que pocos hicieron fortuna, pero los pocos que hicieron fortuna volvían a su país, España, a recordarlo. Tenemos miles de conexiones entre nosotros y yo creo que eso hay que fomentarlo y hay que potenciarlo, es decir, somos los hispanohablantes somos 600 millones de personas hablando español en el mundo. Tendríamos que estar más unidos, me parece. Mucho más unidos, es decir, es que yo creo que realmente es una potencia mundial y eso yo creo que bueno, he intentado expresarlo también en la novela. Es increíble. Tú sabes que me encanta, que está mal que te lo diga adelante porque quizá puedas creer que no es verdad, pero creo que ya lo he hecho muchas veces evidente. Yo me sentí tan cercana a tu libro y me encantó tanto ver la experiencia de tantas generaciones en un lugar como es un restaurante. Todo lo que ha pasado, toda la historia, todo lo que ha vivido La Casa del Abuelo me parece genial. De verdad espero que algún día la siguiente edición la podamos encontrar en América, no solo en el restaurante, porque aunque lo he estado buscando en otros lados, desafortunadamente por ahora no es posible. Quizás podamos pedirte de manera personal que lo tengamos pues más viable para otros lectores, porque de verdad me parece una historia increíble, de verdad. Ahora, como última pregunta y para cerrar un poco, en tu experiencia, ¿qué se necesita para ser un buen anfitrión? Para mí, familiaridad, honestidad, transparencia, persona normal, como digo yo, y ser normal, y ser tú. Pero nosotros siempre hemos intentado que nuestros clientes se sienten como en casa. Fíjate, dedicar un poco de tiempo a las personas. Una cosa tan sencilla, pero que hoy en día lo hace muy poca gente. Y al final no es complicado, pero dedicar tiempo a las personas, escuchar. La gente ya no escuchar a las personas. Eso es parte también del éxito de nuestro negocio, esa familiaridad, ¿no? Esa atención a la persona es lo que yo creo que te diferencia de otros establecimientos, como hablábamos antes de la globalización, que su objetivo es darte el ticket. Exacto. ¿Y crees que esa capacidad se aprende o se nace con ella? Se aprende. Se aprende. Bueno, siempre la naturaleza
puede dotar a unos más o menos, pero yo creo que todo en la vida se aprende. Y sobre todo lo que hay que transmitir a todo nuestro personal, a todo nuestro equipo humano, de todos los niveles, es que para mí es lo más importante esa pertenencia a la casa del abuelo, transmitir esa pertenencia a la familia de la casa del abuelo. Esos valores de familia, otra vez, que tenemos, transmitírselo a todo nuestro entorno, incluidos nuestros clientes. Es muy importante el transmitir eso. Si lo consigues transmitir, has conseguido un familiar más, como digo yo, un hermano más. Claro, alguien que siempre quiere llegar ahí, claro. Y alguien que siempre cuando viene dice, yo voy a mi casa. Para mí esa es la mayor satisfacción, pues como tú, Lili, que vienes de México y vienes a tu casa. Para mí esa es mi mayor satisfacción. Es decir, tengo una hermana más en la casa del abuelo. Qué lindo. Para cerrar, si la casa del abuelo pudiera abrir una puerta simbólica en México, ¿qué te gustaría que la gente sintiera que está cruzando? El tiempo, volver a recordar. Sí, la familia, es decir, volver a pensar en tus padres, en tus abuelos, en tus tíos. Aquí lo que pretendemos es que la gente cuando entra vuelva al tiempo. Es decir, hay muchos clientes que vienen aquí. Yo conocí a mi novia aquí, yo estuve aquí cuando hice la mili. Ese recuerdo, yo creo que es una parte muy emocionante para las personas. Ese es sinónimo de pertenencia, ¿no? Eso es. O sea, a pesar de la lejanía, quizá no estás cerca de casa, pero te sientes un poquito en ese pedacito de casa que te da la casa del abuelo. Daniel, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Todo lo que dices me parece extraordinario. Insisto, tu libro me encanta. Es de mis libros favoritos. Y para mí es muy especial. Bueno, para mí y para Ana, es muy especial tenerte porque eres de nuestros primeros entrevistados, pero muy especial. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, Lili, y siempre bienvenidos a vuestra casa. Gracias. Muchas gracias, Daniel y Lili. Daniel, me hubiera encantado poderte haber conocido en persona. Yo quiero decirles que mientras escuchaba la entrevista, me quedé pensando mucho en algo que se repite en lo que fue Daniel contestando. En cómo crecer dentro de una historia tan grande implica asumir una responsabilidad diaria, aunque no haya sido algo que tú elegiste desde el principio. En cómo un lugar puede sobrevivir a muchísimas cosas, a guerras, a crisis, a cambios de época, no por suerte, sino porque alguien se tomó en serio la responsabilidad de cuidarlo y de que siguiera. Y tengo que decir algo muy honesto. Me quedé con un antojo enorme de esas gambas al ajillo. Bueno, morí de oírlas que las repetían y de una buena copa del vino del abuelo. Pero más allá del antojo, créanme que lo que me quedé fue muy picada con esta historia, con ganas de leer el libro de la casa del abuelo, que seguro me lo voy a leer, y de entender con más calma todo lo que hay detrás de ese lugar que no solo alimenta, sino que guarda memoria y que la gente, como Lili nos lo dijo, va a Madrid y le gusta ir, y vuelve a ir a Madrid y le gusta regresar y regresar a esa taberna. Pues así es, Anita. De verdad ha sido un privilegio platicar con Daniel, no solo por el tiempo que nos regaló, sino por la forma tan generosa y tan clara con la que se comparte una manera de ver la vida, de entender la historia y sobre todo lo que a él le ha tocado cuidar. Y aunque yo lo conozco desde hace varios años, volver a escucharlo en este lugar, con calma, con memoria, con tanta honestidad, vuelve a confirmar por qué la casa del abuelo se siente, como un lugar al que siempre dan ganas de volver. Conversaciones como esta nos recuerdan por qué hacemos ni cómo callarnos, porque hay historias que no se escuchan con prisa, se escuchan con el corazón. Oigan, y este episodio es solo una muestra de lo que viene, ¿eh? Porque vamos a seguir conversando con personas muy distintas, desde lugares distintos, sobre temas muy variados, pero todos conectados con la vida real. Identidad, vínculos, decisiones, memoria, cambios.
Así que si esta charla les dejó algo rondando, una idea, una frase o incluso un antojo como a mí de las gambas, quédense con nosotros. Vienen más entrevistas y más conversaciones como esta que buscan abrir preguntas más que cerrar respuestas. Gracias por escucharnos y quédense cerca, porque muy pronto tendremos otra entrevista desde Madrid con una mexicana que nos va a contar una historia de migración, de cambios profundos y de cómo la vida también se reconstruye entre recetas y sabores. Así que desde México y desde Europa les mandamos un abrazo grande y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Ni Cómo Callarnos. Gracias por acompañarnos en Ni Cómo Callarnos, porque hablar también es sanar. No olvides compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio.